congreso que el sábado 17 de junio a las 20 horas en el Teatro Municipal de Las Condes van a hacer un concierto en celebración de sus varias nominaciones a los premios Pulsar por su más reciente disco y el estupendo disco Luz de Flash. Eso va a estar pasando el 17 de junio, pero este día jueves acá en Sala Máster tenemos un nuevo encuentro con el ensamble Por la Paz, en donde van a estar estrenando la suite de jazz Tres Sombras de Azul del guitarrista Joaquín Bustamante, quien nos acompaña acá en el estudio. Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy muy bien, con muchas preguntas para ti respecto a esto que va a estar pasando el día jueves 25 de mayo. Hay un ciclo que está haciendo, ¿cierto?, el ensamble Por la Paz, que, contemos, además es como la orquesta instalada, ¿cierto?, del Conservatorio de Música de Santiago, y que todos los meses están trayendo un concierto. Esta vez incluye el suite de jazz Tres Sombras de Azul de tuyo, y tengo varias preguntas al respecto. Uh-huh. La primera es que yo estuve escuchando tu música. Gracias. Tú tienes varios discos, ahí los pueden buscar a Joaquín Bustamante en Spotify o en las distintas plataformas. Y aquí juego, por supuesto, sí, lo escuché ahí inicialmente. Hay un acercamiento muy claro con el blues. Hay un disco muy bonito que trabaja mucho con cuarteto cuerdas, si no escuché mal. Sí. Y pensaba, ¿cuál es la diferencia entre componer para eso y componer para un ensamble? Yo creo que la finalidad siempre va a ser la misma, ¿cierto? Va a ser como tratar de... bueno, el disco anterior, particularmente, como que hice el trabajo de mostrar algo como muy personal. Uh-huh. En este tema en particular, que se llama Rosario, es una canción que la escribí pensando en mi abuela. Entonces, como en ese disco en particular, como que siento que pongo el pie como en querer mostrar como estas cosas ya más personales. Entonces, en esta suite en particular, es el mismo proceso, pero con una finalidad un poco distinta, en el sentido de que quizás mucha gente que ha podido como viajar o vivir algunas temporadas fuera de Chile se va a poder como identificar con esto. Y es que cuando yo viví fuera de Chile, en Estados Unidos, como que me era muy fácil conectar con la música chilena. Como uh-huh. que uno echa de menos, ¿cierto? Y obviamente no la música, las comidas, los olores, las personas, etcétera, etcétera. Y después cuando volví a Chile, como que sentía lo mismo, pero al revés. Como que echaba mucho de menos el jazz y como toda la música americana, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, en esta suite como que quise mostrar esa faceta tan personal. Uh-huh. Entonces, como echar a pelear un poco como los ritmos latinos con la sonoridad del blues y las armonías del jazz. Uh-huh. Ahora, yo creo que probablemente esa es una de las gracias que tiene el jazz, ¿no? Y lo hemos conversado otras veces acá en el programa, especialmente cuando se celebra el Día del Jazz y que UNESCO haya escogido esta propuesta musical, no sé cómo decir, ¿cierto? Porque efectivamente en el jazz los lenguajes se encuentran. Es un espacio en donde las tradiciones musicales son bienvenidas y es muy difícil, y quizás lo pregunto así, ¿cuál es el jazz puro? Mira, yo no sé si puedo responder esa pregunta, pero... No es una pregunta capciosa. Claro, pero es que al final el jazz es incluso más ancestral de lo que nosotros podemos creer, uh-huh. Porque en el fondo todos hay una convención social, ¿cierto?, de que todos aceptamos que el jazz nace en New Orleans a principios del siglo XX, finales del XIX, pero también el mismo ritmo del jazz, que nosotros conocemos como el swing, algo que viene de África desde hace ya mucho tiempo. Entonces, ¿qué es la pureza dentro del jazz? No sabría decirte. Por eso. Porque podríamos decir como, el ritmo africano, ahí está el jazz, eso es. Claro, pero el ritmo africano no es el jazz, es el origen del jazz. Claro, es el origen. Entonces, claro, pero lo que quiero decir es, resulta por lo mismo, porque su origen es mestizaje, que claro. De la bienvenida a los mestizajes, y que cuando tú compones poniendo a jugar, ¿cierto?, las sonoridades del jazz que aprendiste en Berkeley, con las raíces latinoamericanas, pueda suceder algo que es una fusión bella, ¿no? Y que dialoga. Yo creo que sí, y muchos quizás van a poder avalarme o coincidir conmigo, que yo creo que el jazz puro, como tú dices, nace como de la necesidad de expresión. Pero netamente algo más artístico, si se quiere. Porque al final, claro, estos ritmos africanos que utilizaban estas tribus hace más de 2000 años atrás,
ellos lo usan como un método de comunicación, no necesariamente como una expresión artística o cultural. Entonces, como que sí creo que en los años 40 o los años 50 sí nace como, se rompe como este esquema como ya de entretenimiento para la gente dentro de la música. Y ahí nacen todos estos exponentes, ¿cierto? Charlie Parker, Miles Davis, como que utilizan la música netamente como una expresión más personal. Y después, claro, en los 60 y los 70 se empieza a utilizar como un film más político incluso. Sí, ahora estaba pensando que sí es posible, porque en el pop es bastante obvio que uno puede escribir desde un lugar que no es personal, especialmente cuando estás trabajando para otros o que estás componiendo en un esquema específico para que una canción pop funcione. Pero ¿en el jazz se puede componer desde un lugar que no sea personal? Yo creo que sí, igual, o sea, la composición es libre para todo, o sea, no habría que preguntarle a cada compositor ¿Uno por se qué puede escribe. esconder? Sí, es fácil esconderse, sobre todo cuando uno improvisa. Ah, Es claro. fácil esconderse detrás de la técnica, detrás de los solos que uno aprende y no necesariamente sonar como tan personal. Ujú. Ahora, por lo menos yo creo que pienso en las obras que a mí me conmueven en cualquier área, ¿no? En cine o en literatura o en música o en teatro, es donde uno puede conectar con la honestidad que hay detrás. Ni siquiera tanto tiene que ver con la técnica, sino con la honestidad. Claro, o sea, yo creo que llega un momento de expertise de todo artista en realidad, de que se logra como conjugar todo un espacio. Por ejemplo, nosotros igual podemos, como mencionaste, el cine, me encanta el cine. Todas las películas de Scorsese igual tienen como un fin como súper étnico quizás que a él le gusta harto. Hay una reivindicación del ladito americano muy instalado. Claro, exacto. Entonces, en los músicos pasa exactamente lo mismo. Yo creo que al final todos estudiamos técnica, todos estudiamos, como le decimos, el vocabulario del jazz, que al final igual es un lenguaje, y es súper fácil como esconderse detrás de eso tanto en la composición como en la improvisación. Entonces yo creo que al final una de las filosofías del Zero Gravity es, claro, no esconderse detrás de eso, como tirarse nomás y estar casi desnudo y ahí es como, ya, ahí está el Zero Gravity. Ahora, vamos a explicar eso, porque de hecho con la Tania teníamos esa pregunta, ¿no? Nosotros venimos al concierto anterior que hicieron acá en Sala Máster, y bueno, el Ensamble por la Paz se caracteriza por trabajar desde este lugar, no sé cómo decirlo, porque no es una técnica, por este juego experimental que es el Zero Gravity, que es básicamente jugar con una improvisación. Estoy tratando de definirlo y con Joaquín nos reíamos de cómo se define el Zero Gravity, pero para que la gente que nos escucha pueda entender, es a partir de una base rítmica y musical dada a ustedes los músicos, que en muchos casos conocen en ese momento, porque se supone que en el concierto pasado Orión Morales les dio, que el director les dio ahí como ya, esto es lo que vamos a hacer con nosotros ahí, con el público ahí presente, y es como, ok, veamos cómo sale, ¿no? Y quizás el Zero Gravity es un poco el amar la trama más que el desenlace. Juguemos con esto, ¿no? Eso está bueno. Mira, ese es de Drexler, no no lo es había mía. escuchado, está bueno. Sí, yo creo que, bueno, como les dije también al principio, yo creo que lo más importante, que obviamente hay que mencionar al ensamble El Conservatorio, que está liderado por el profe Orión, ¿cierto? Pero lo más importante del Zero Gravity también es que genera este espacio de inclusión, en el sentido, y si lo vemos netamente como en este contexto, Ensamble por la Paz, ¿cierto? Podemos mencionar a dos figuras que son como quizás musicalmente súper alejadas entre sí. O sea, tenemos al profe Andy Baeza, que es alguien con una carrera excelsa en el jazz a nivel internacional. En la batería. En la batería. También la composición tiene un proyecto ahí, el profe Andy, que está buscando sacar a la luz. Y por otro lado también tenemos a la Araucaria, una folclorista de México, y que, claro, dentro de un ensamble quizás común, eso no tendría como mucha cabida. Pero como que la idea del Zero Gravity también es como incorporar todo esto, y también incluso el hecho de que yo, que fui un alumno del profe Orión y el profe Andy, como que esté tocando con ellos, igual es como ayudar toda esta filosofía. En el fondo no hay ni maestros ni alumnos acá. Entonces como que todos tenemos como ese espacio de incluso democratizar un poco como la improvisación y la música misma. Entonces como que la filosofía más grande que tiene el Zero Gravity, creo yo, es que uno se puede hacer responsable en cualquier minuto del tema. Entonces, como uno también como alumno, o como profe, o como compositor, como que tiene que soltar esas cosas para que
ok, si esa persona como que está deliberando en ese minuto, ya, hay que soltar para que dejar que esa persona nos lleve a otro lado. Me imagino, Entonces, me imagino y les recuerdo que estamos conversando con Joaquín Bustamante, quien es guitarrista, parte del Ensamble por la Paz y que además es compositor de bueno, mucha música, pero de Tres Sombras de Azul, que va a estrenar este día jueves acá en Sala Máster. Les recomendamos, por supuesto, que vengan a Miguel Claro 509 Providencia, si no, igual lo pueden escuchar por radio.uchile.cl en cualquier lugar del mundo y por el 102.5 acá en el centro del país. Pero cuando tú decías hay que soltar, una composición igual es un bebé, ¿no? Y es como, sí, ¡ay, mi sí. bebé! ¿Qué están haciendo con mi bebé? Sí, pero yo creo que al final es soltar y bueno, también hay una labor pedagógica cuando uno compone de querer explicar cómo es el espíritu de la pieza, ¿cierto? Porque uno escribe esta cosa, por eso te decía como que uno no se debería esconder en la composición, porque si al final yo me terminara escondiendo y fuera todo técnica, todos tocarían lo que fuera y como que ese espíritu de la suite en este caso como que no se podría entender quizás para el resto. Ahora, también ese poder entregar a esta composición, ¿cierto? Que es tuya, que además vas a estrenar, etcétera, tiene que ver con la confianza con tus compañeros y compañeras. Sí, totalmente. Con toda la gente que uno toca, hay que generar un vínculo personal como súper importante. Ujú. Si no, es súper difícil como aplicar todos estos conceptos. Claro. Ahora, déjenme tratar de explicar lo que le pasa a la audiencia cuando uno está frente a esta escena, ¿no? Porque por lo menos en el concierto anterior, que tenía un énfasis en sonido en jazz latino, es que, bueno, ustedes hicieron una serie de canciones, ¿cierto? Jugando, etcétera, pero en algún momento el director Morales dice, ya, esto es lo que vamos a hacer y les explica a ustedes más o menos el ritmo, nos explica a nosotros también, a quienes estamos ahí en la sala máster, cuál es la base rítmica y después les dice, ok, vamos a partir con los bronces y después va a ir la base rítmica y después van a ir ustedes las guitarras, que son dos. Y vamos a ir haciendo esto y vamos a jugar y vamos a incorporar esto, etcétera. Y lo que a mí me pasó, como alguien que yo escucho mucho jazz, a mí me gusta, fue como estar presente en la cocina. Esa fue mi impresión y por lo mismo recomiendo mucho la experiencia, porque cuando uno se enfrenta a un concierto ya sabe que está enfrentándose a un momento único por toda la posibilidad de improvisación que existe, ¿no? Que puede haber una base de la canción o de la composición, puede tener un formato de canción, y que ahí van a pasar cosas espectaculares y únicas en ese concierto. Pero en este caso en particular fue verlos a ustedes sudar, literalmente, así como, ¿cómo sacamos esto adelante? Y lo que a mí me encantó de la propuesta fue, y no importa si no sale perfecto. Sí, eso es como súper importante en realidad. Y yo también lo enfrenté harto al momento de componer esta pieza en particular, porque al final suena como una antipromoción quizás, pero puede que lo que nos suene no sea bonito. Ahora no vamos a empezar como a decir como cuáles son los cánones penor de belleza musicalmente hablando de cada persona. Pero también es como soltar también se refiere a eso, como si no suena bien, está bien, y cuál es el problema. Ahora, es difícil que no suene bien cuando el ensamble está formado por músicos del nivel de ustedes. Claro, o sea, que eso es lo otro. Yo creo que al final igual hay cada uno tiene un criterio estético, ¿cierto? De lo que suena bien y lo que no suena bien. Entonces, pero también en ese momento, cuando uno tiene como que de verdad improvisar, al final es como tirar algo y a ver si el resto lo agarra, quizás no lo agarra. Pero yo creo que es soltar eso, porque al final, si uno siempre va a estar esperando que algo suene bien, que mi tema suene bien, que mi solo sea bonito, quizás nunca salga bonito. Ahora, quizás ahí hay un salto que es interesante, ¿no? Porque uno puede pensar el Zero Gravity como esto que ustedes están haciendo ahí. Es cierto, y tú me contabas que es algo que está sucediendo cada vez más en el jazz, que tú has trabajado con muchos otros músicos y profesores y profesoras que trabajan desde ese lugar. Pero yo me imagino el aprendizaje para la vida también, no solamente para hacer música, que es extraordinario, sin duda, pero también para la vida decir, bueno, vamos por el camino, no estoy seguro dónde vamos a llegar. Sí, bueno, una de las frases del maestro Wayne Shorter, ¿cierto? Es que hay que componer música como uno quiere que sea el mundo. Entonces... ¿Y cómo quieres que sea el mundo? Yo creo que algo, obviamente suena como súper facilista decir como inclusividad, pero como más allá de querer o no inclusividad, es actuar con inclusividad, creo yo. Uh-huh. Entonces, obviamente, más allá de decir no, la educación y la salud, como que obviamente se necesitan como fácil acceso más allá del nivel monetario, uno en el día a día uno puede actuar con inclusividad. Uh-huh. Como dejar que no te importe la gente
con la que uno pasa al lado, la que uno comparte en el metro, es como súper fácil. Ujú. Si yo veo que Estamos entrenados para eso, además. Claro, ya, esa es como otra conversa como mucho más profunda, obviamente, pero en el fondo, quizás en la práctica diaria que tenemos nosotros los músicos, que la mayoría de los que nos dedicamos al jazz hacemos clases, obviamente es partir de esa arista. O sea, si tengo un alumno que más allá de que entienda o no los conceptos del jazz, si él está improvisando, yo debería como un poco llevarlo a él dentro de su concepto de improvisación y no decirle, no, el jazz se improvisa así. Ujú. Porque al final él igual está improvisando dentro de su propio entendimiento de lo que es la improvisación y el jazz. Ujú. Entonces como que al final desde esos espacios nosotros en el día a día como que uno actuamos de una manera ya más zero gravity. Si se Sí, quiere. además pensaba que en el jazz y en la vida no se puede avanzar sin escucha. Claro, eso es lo más importante y por eso la política es tan difícil, pues, que hay que escuchar y también y hay que soltar. Y como lo que tú decías, ¿no? Y pienso en la escena, vuelvo a mi cabeza la imagen de verlos a ustedes improvisando hace un mes atrás en el concierto anterior, también tiene que ver con tener profundo respeto por lo que el otro o la otra trae a la mesa. O sea, no solamente te escucho, sino que además te escucho con admiración y viendo cómo eso que tú traes me interpela. Claro, exactamente. Al final eso, justo lo que dijiste ahí como súper importante y súper bonito también, porque no se trata de corregir al resto todo el tiempo. Al final, cuando uno enseña una pieza, cuando uno enseña improvisación, como que enseña dentro de ciertos parámetros que nosotros conocemos como el lenguaje del jazz, ¿cierto? Pero no porque esta persona esté alejada o esté más acercada del jazz, de este lenguaje, ¿cierto? Hay que corregirla, sino hay que aceptarla y ver cómo desde ahí, desde ese punto, de ese momento en el que esta persona está liderando, sigamos haciendo música nomás. Bueno, si quieren ser testigos de ese momento único del Zero Gravity ahí desplegado en la interpretación de Tres Sombras de Azul, entre otras cosas que van a estar tocando este jueves, son bienvenidos y bienvenidas a venir este 25 de mayo a las 20 horas acá a Miguel Claro 509 en Sala Máster. Las entradas están en Pass Line y también pueden, por supuesto, escuchar esto en Radio Chile.cl y 102.5 a partir de las 20 horas del día jueves. Hemos estado conversando con quien va a poner ahí su bebé encima para que sea cuidado y acariciado. O puede que no. Y jugueteado. Sí, va a estar bonito. Joaquín Bustamante, muchas gracias por este Gracias tiempo. a ti, Antonella. Nosotros tenemos que ir a la pausa, vamos a ir escuchando música de Joaquín y ya regresamos.